El mensaje para esta mañana se titula Dios da sabiduría para la vida. Dios da sabiduría para la vida. Es algo que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de buscar, la sabiduría de Dios. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1, del 5 al 8. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El 6, vamos a leer hasta el 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos. No quiero que confundamos la palabra sabiduría con inteligencia. Son dos cosas totalmente diferentes. La inteligencia son esas cosas o esas capacidades, esas destrezas que usted desarrolla con el tiempo. Muchas de estas cosas son aprendidas. La capacidad que usted tiene para retener ciertas informaciones, ciertas cosas, y lo hace muchas veces ser un poquito más inteligente que otro. No queremos hablar de eso, no queremos hablar de la capacidad que tenemos para aprender cosas, no queremos hablar de la capacidad que tenemos para memorizar cosas, no queremos hablar de la capacidad que tenemos aún para memorizar textos bíblicos, pero lo que queremos hablar es de la sabiduría. Lo que queremos hablar es qué vamos a hacer con todas las cosas que vamos aprendiendo, cómo las vamos a usar, cómo las vamos a administrar, qué vamos a hacer con ellos. La sabiduría son esas virtudes especiales que Dios nos da para nosotros podernos desarrollar en la vida. Hay personas que viven su vida sabiamente. Hay personas que viven su vida con sabiduría. Quizás ellos no entienden el concepto, pero lo están aplicando. Y sabe que Dios de alguna forma a todos nos da una cuota de sabiduría. Todos venimos a este mundo con cierta cuota de sabiduría. Pero en esta mañana yo lo que te quiero animar es a buscar la sabiduría de Dios. Hay dos formas de sabiduría, dos formas. Una es la sabiduría de este mundo. La sabiduría muchas veces que nosotros vamos, esa cuota que se nos es dada y que vamos adquiriendo con el paso de la vida. Personas que son buenas para los negocios, personas que son buenas para la vida. Aleluya, la sabiduría del mundo. Y el mundo a lo largo de la historia, usted ha conocido varios sabios, los sabios griegos que quizás usted escuchó en el pasado, los sabios que tenemos hoy día en nuestro mundo, en el mundo de hoy. Esa es la sabiduría del mundo, es la sabiduría del mundo. Pero esa sabiduría, hermano, no te sirve para la salvación. Esa sabiduría no te sirve para encontrar a Dios. Esa sabiduría no te sirve para tener una relación con Dios. Esa sabiduría puede servirte para que tú tengas una vida buena en este mundo. Aleluya, es la sabiduría del mundo. Pero ¿sabes qué dice la Escritura sobre la sabiduría del mundo? Que muchas veces la sabiduría del mundo resiste a Dios. Muchas veces la sabiduría del mundo contradice a Dios. Muchas veces la sabiduría del mundo le planta cara a Dios. Aleluya. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, 20, dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Dios ha confundido a los sabios de este mundo. Dios ha enloquecido la sabiduría moderna, la sabiduría de este mundo. ¿Cómo hablan los sabios? Aleluya.
Sabes que la sabiduría también es una forma de espiritualidad. Yo no sé si tú has fijado esto, y se pone de moda hoy día. Es muy hipócrita lo que te voy a decir. La gente busca la sabiduría, pero sabes que muchas veces no busca la sabiduría de Dios. Tú te puedes entrar a las redes sociales hoy día y puede estar hablando un pastor con sabiduría de Dios, un pastor con discernimiento, un pastor con revelación. Eso es sabiduría, discernimiento, revelación. La sabiduría es ir profundo en las cosas de Dios, es entender el mundo de forma espiritual. El mundo puede estar escuchando un pastor con sabiduría y puede escuchar a este pastor, a este hombre de Dios con sabiduría, cómo él está entendiendo las cosas espirituales. Pero la gente no quiere eso. ¿Saben lo que hacen? Traen un gurú de allá de la India, uno de esos señores con una barba larga, pelo blanco así, y lo sientan en una silla con un montón de trapos alrededor, y la gente está ahí atenta, escuchando. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabio! Dice. Pero esa es la sabiduría del mundo. La gente, el mundo, prefiere escuchar ese tipo de sabiduría. Prefieren escuchar un gurú, prefieren escuchar un chamán, prefieren escuchar un brujo, prefieren escuchar mejor qué dicen sus signos zodiacales, prefieren escuchar qué dicen los astros, prefieren escuchar solamente las cosas ocultas, misterios ocultos que no les han sido revelados. Muchas veces la gente está buscando la sabiduría del mundo, pero dice la Escritura que Dios ha confundido, que Dios ha enloquecido a los sabios de este mundo. Dios los ha confundido. Dios no está ahí. Aleluya. Y es triste que muchas veces nosotros como iglesia, sabes que en lugar de buscar a Dios, sabes que en lugar de buscar su consejo, sabes que en lugar de buscar la palabra de Dios, mejor preferimos escuchar qué dice el mundo. No, es que aquella persona es un sabio, dice esto, eso tenemos que hacer. Aleluya. Y nos estamos yendo por mal camino, estamos absorbiendo y tomando la sabiduría del mundo. Pero dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, Dios ha confundido a los sabios de este mundo. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. En la sabiduría de este mundo no está Dios, no lo va a encontrar. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú quieres ser sabio, dice la Escritura en Proverbios capítulo 1 verso 7, si usted quiere ser sabio, dice la Escritura, que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Usted quiere ser sabio, lo primero que usted tiene que hacer es sentir temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios, no lo confunda. El temor a Dios no es pánico a Dios, no es miedo a Dios. El temor a Dios es conocer a Dios, es saber quién es Él. Conocer a Dios es saber lo que Dios te pide. Aleluya. Por ejemplo, un ejemplo, sabes que nosotros vivimos en este país, y cuando nosotros hablamos de ese temor, decimos, somos temerosos de la ley. Pero no quiere decir que sintamos pánico de la ley, sino que nosotros caminamos de acuerdo a la ley. Eso quiere decir, cuando nosotros decimos que nosotros somos temerosos de Dios, lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros caminamos de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos pide. Nosotros no debemos de sentir miedo de Dios, pero nosotros debemos de caminar conforme la voluntad de Dios. Eso se llama sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría es caminar como Dios te está pidiendo que camines. Aleluya. Gloria a Dios. La sabiduría de Dios te va a ayudar a ti. ¿Sabes cuándo? Cuando tú vayas a tomar decisiones importantes en tu vida.
Sabes que las personas necias, que es lo contrario de sabiduría, las personas necias, las personas insensatas, cuando llega el momento de tomar una decisión, muchas veces ellos salen corriendo y hacen lo primero que se les viene a la mente. Pero la persona sabia, antes de dar un paso, se detiene y busca el discernimiento y pregunta a Dios: Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Y sus pasos, los pasos que da la persona sabia, son pasos intencionales y son pasos muy calculados. La persona sabia que tiene sabiduría de Dios no actúa por locura, no actúa de forma impulsiva, sino que es una persona que tiene meditación, que entra en meditación, que ora a Dios. Señor, se ha presentado este conflicto en mi vida, ¿qué voy a hacer? Tomar tiempo para orar, aleluya. La sabiduría comienza con el temor a Dios. El temor a Dios es conocer a Dios, saber quién es Él, conocer sus mandamientos, conocer sus preceptos, aleluya. Eso es sabiduría, eso es el temor a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que aprendamos el concepto de sabiduría, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo conflictivo, es un mundo de problemas, es un mundo de decisiones, es un mundo de crisis. Y para nosotros manejar las crisis, para nosotros manejar los problemas, para nosotros tomar decisiones, necesitamos sabiduría. Pero no la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo Dios la ha enloquecido. No es lo que el mundo dice, no es lo que los medios dicen, no es lo que el sistema dice, no es lo que los políticos dicen, no es lo que dice la cúpula de gobierno, es qué dice Dios. Lo vas a necesitar, aleluya. Y vamos a ir entrando, lo vamos a llevar así, con calma, porque quiero que se quede y quiero que usted, mi deseo en esta mañana es que usted empiece a buscar la sabiduría de Dios. Sea sabio en Dios, amén. No sea insensato, que es lo contrario. No sea necio, no sea imprudente, que es lo contrario de la sabiduría, aleluya. Santiago, como leímos, Santiago capítulo 1 del verso 5. Fíjese cómo empieza hablando Santiago. Empieza hablando sobre la falta de sabiduría. La falta de sabiduría. Y si hay algo que tenemos en nuestros días, es una falta de sabiduría dentro de nuestras iglesias, aleluya. Dentro de nuestras iglesias tenemos muchos oyentes solamente, tenemos muchas personas que solamente son cristianos de domingo. En nuestras iglesias tenemos muchas personas que solamente simpatizan con el evangelio, que no tienen una relación íntima, que no tienen una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, que no conocen a Dios, que son cristianos que solamente vienen el domingo y acabándose el domingo se olvidan de Dios, se olvidan de sus compromisos, eso se llama falta de sabiduría, aleluya. Eso se llama falta de temor a Dios. Hoy día en nuestra sociedad, hermano, aún dentro de la iglesia, pues no le estoy predicando al mundo, le estoy predicando a la iglesia, pero muchas veces nosotros vivimos nuestra vida con falta de temor a Dios. No hay temor a Dios, aleluya. Usted puede comprobarlo. Antes las cosas eran más secretas, no sé si usted se acuerda. Antes usted se daba cuenta de algunas cosas porque llegó un rumor. Pero hoy día usted no necesita rumores, no necesita que nadie le diga. Usted solamente entra a las redes sociales y usted puede darse cuenta cómo está la vida de muchos cristianos.
Usted puede darse cuenta cómo está la vida de muchas iglesias, aleluya, donde hay una falta de temor a Dios, aleluya, donde la gente ya no tiene sensibilidad, ha perdido la sensibilidad, aleluya, ya no entienden lo que es el pecado, ya no entienden lo que es una vida santa, aleluya, ya no entienden lo que es vivir para Cristo, aleluya, viven para Cristo, pero también viven para el mundo, aleluya, y son condescendientes con el mundo, aleluya. Hay una falta de temor por las cosas de Dios, aleluya. Hay muchos altares, hermano, donde las personas según están ministrando, según están haciendo tantas cosas, pero cuando se bajan, hermano, y cuando salen al mundo, hermano, viven sus vidas completamente apartadas de Dios, viven sus vidas completamente ajenas a Dios, aleluya. Hoy día en muchas iglesias, hermano, ya no disipulan a las personas que están aquí, sino que mejor contratan a alguien de afuera, contratan a un pianista, contratan a un director de alabanza que ni siquiera es convertido, que ni siquiera ha nacido de nuevo, aleluya. Hemos perdido el temor, hemos perdido el respeto a las cosas santas, aleluya. Hoy vienen los impíos y nos ministran. Se ha perdido el temor. Santo, aleluya. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Hoy día las iglesias se mueven por dinero. Se mueven por dinero. Hay muchas iglesias que están pero abarrotadas y tienen un cuerpo de staff, de gente asalariada, pero que no tiene una relación con Cristo. Hermano, no hay temor de Dios en nuestros días. No hay temor de Dios en nuestros altares. No hay temor de Dios en nuestras iglesias. Hay una falta de sabiduría. La falta de sabiduría es falta de temor a Dios, porque el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es conocer a Dios, es saber quién es Él. El temor a Dios es tener una relación íntima con Dios, aleluya. Si tú estás ministrando y tú no tienes temor por Dios, tú no estás dando nada, tú estás vacío, aleluya, y nadie se está beneficiando con las cosas que tú sabes, aleluya. Hay una falta de temor, hay una falta de sabiduría en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestros altares, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristianos que viven su vida de forma pagana, cristianos que viven su vida de forma pagana, que no hay ninguna diferencia entre un impío y un cristiano, es igual, tienen el mismo lenguaje, usan las mismas palabras, se les salen las mismas maldiciones, cuentan los mismos chistes, publican las mismas cosas. Y como te digo, hoy ya no es un secreto. Usted quiere saber cómo está la vida de la gente, métase en las redes sociales. Va a haber hasta pastores poniendo chistes groseros, hasta pastores en sus predicaciones muchas veces son ordinarios, son mal hablados, son malcriados. Y yo digo, ¿cómo me ministra a mí eso, escuchar a una persona así irreverente? ¿Cómo me ayuda a mí que yo escuche a una persona diciendo groserías? Pero muchas veces esas personas piensan que es unción. ¿Sabe que muchos de ellos piensan que es unción, que así lo está usando Dios, que es unción? Y usa palabras groseras, usa palabras que altisonantes, y está usando el púlpito solamente para ser grosero y malcriado con el pueblo de Dios. Aleluya. Ya no hay mucha diferencia entre los impíos, entre los cristianos, pero Dios en esta mañana quiere que le pidamos sabiduría para vivir. La sabiduría comienza con el temor a Dios. El temor a Dios es el conocimiento de Dios, es tener una relación íntima. Aleluya, gloria a Dios. En nuestros días la falta de sabiduría es ignorar la palabra de Dios. Sabe que en nuestros días sucede algo, un fenómeno muy interesante, en que las personas se han parcializado con las escrituras. Ellos solamente toman las cosas que le convienen. Se ha escuchado muchas veces
personas que leen la Biblia, pero cuando se encuentran con textos que hablan fuerte, cuando se encuentra con textos que le llaman al arrepentimiento, cuando se encuentra con textos bíblicos que son como un espejo que le están diciendo, mira, este eres tú, tienes que dejar eso, tienes que cambiar. Las personas no quieren eso. No quieren eso. Ya las personas en la iglesia ya no quieren un predicador que les llame a la santidad. Se ofenden. Ya en las iglesias no quieren un pastor que les predique sobre el arrepentimiento. No les gusta eso, no quieren eso. Prefieren mejor irse, mejor se van y buscan una congregación donde les hablen blandito, donde no les estén señalando sus pecados, donde no les estén señalando sus errores, donde no se les llame a la santidad, donde no se les llame al arrepentimiento, donde se les diga, tú necesitas cambiar, tú estás mal. Aleluya. La gente no quiere eso, pero quiere solamente las bendiciones. Quieren textos bíblicos donde dicen que se van a abrir las ventanas. Quieren textos bíblicos donde dicen que las cosas van a estar bien. Quieren textos bíblicos donde dicen, todo te va a ir mejor, vas a tener una familia bonita, vas a tener un buen trabajo, vas a tener muchas cosas materiales. Eso es lo que busca la gente, aleluya. Pero eso es una falta de temor, es una falta de sabiduría, aleluya. En Mateo capítulo 7, un ejemplo de falta de sabiduría. Es bueno ejemplificarlo, pero en Mateo capítulo 7 hay un ejemplo perfecto de la falta de sabiduría. Porque la falta de sabiduría es insensatez. La falta de sabiduría es necedad. Pero ¿sabe cuándo viene la insensatez y la necedad? No viene de la ignorancia, sino viene de saber las cosas y no hacerlas. Eso es insensatez. Eso es necedad. Usted conoce la Biblia, usted sabe las ordenanzas de Dios, lo que Dios te pide, pero tú vives contrario. Eso se llama insensatez, eso se llama necedad. Fíjate en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, en el verso 26. Se está terminando el sermón del monte, Mateo capítulo 7, ahí donde el Señor Jesucristo termina su sermón del monte. Fíjate bien lo que dice el 7:26. Dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras. Ahora, estas palabras son todo el sermón del monte, todo lo que Dios ha dicho, Jesús ha dicho. Cualquiera, dice, cualquiera que me oye estas palabras, dice, y no las hace, le compararé con un hombre insensato. ¿Qué es insensatez? Conocer la palabra y no hacerla. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un insensato. La insensatez es conocer la palabra y no hacerla. Conocer la escritura y no obedecerla, eso se llama insensatez. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Dice, fíjate lo que es la insensatez. Edificó su casa sobre la arena, y descendiendo la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice la escritura que la insensatez es conocer, saber el consejo y no obedecerlo. Cuando a ti te dan un consejo bueno, aunque no te guste, pero es lo mejor para ti, y tú no lo escuchas, tú no lo obedeces, te conviertes en un insensato. Y el Señor Jesucristo cuenta esta historia, dice, de un hombre, dice que hizo su casa sobre la arena. La arena es un suelo muy frágil. Los que construyen saben. Y dice que vinieron fuertes vientos y soplaron los vientos y vinieron los ríos. Dice que se llevaron. ¿Por qué? Y destruyó la casa. Por insensatez, dice, cualquiera que escucha mis palabras y no las hace es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena.
va a ser afectado, aleluya, va a recibir el golpe, pero Dios quiere que nosotros seamos sabios. Dios quiere darnos sabiduría en esta mañana. En esta mañana yo quiero que tú salgas de aquí y que tú digas: yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios. ¿Sabes para qué te va a servir la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios te va a servir para que tú sepas qué hacer con todas las cosas que Dios te da. La sabiduría de Dios te va a servir para que tú sepas qué hacer con todas las cosas que Dios te da. ¿Qué hacer con tu familia? ¿Qué hacer con tus hijos? ¿Qué hacer con tu casa? ¿Qué hacer con los bienes que Dios te ha dado? Aleluya. Tú necesitas sabiduría. Tú necesitas sabiduría para tomar decisiones. No puedes tomar decisiones a lo loco. No puedes tomar decisiones a la carrera, corriendo. Aleluya. Tú necesitas sabiduría. Gloria. ¿A quién pedir la sabiduría de Dios? Vamos a Santiago. Ya lo perdí, pero aquí lo encuentro. Santiago capítulo 1. Amén, del 5 al 8. Pero este texto lo vamos a estudiar en varias semanas. Así que por favor, no falte la próxima semana. Si usted quiere, si usted quiere aprender más de la sabiduría, usted dice: yo no necesito escuchar al gurú de la India, yo necesito escuchar a Dios. Yo no necesito la sabiduría del mundo, yo no necesito la sabiduría del chamán, yo no necesito la sabiduría de los brujos, yo no necesito la sabiduría de los que leen los astros. Yo necesito la sabiduría de Dios, es para ti. Fíjate lo que dice la Escritura. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La sabiduría viene de Dios. Entonces dice la Escritura, dice: pídala a Dios. Entonces la sabiduría es algo que nosotros tenemos que pedírsela directamente a Dios en oración. Si usted se siente, como dice el escritor, que le falta, yo creo que a todos nos falta, nunca llegamos. Amén. Sí, hay personas que son más sabias que otras. ¿Por qué son más sabias? Porque tienen una experiencia más profunda con Dios. Usted sabe cómo usted conoce a una persona que es sabia. Escúchelo hablar. Escúchelo hablar de temas críticos. Escúchelo hablar solamente. Y esta persona te va a hablar con sabiduría. La persona que es sabia, cuando habla, nunca está condenando a otros. Nunca está acusando y culpando a otros. Sino que la persona que es sabia habla con sabiduría y puede decir: creo que esa persona solo necesita más de Dios. Habla con sabiduría. Pero no anda diciendo: es que está perdido, es que el infierno lo está esperando. No, la persona sabia dice: necesita a Jesús, necesita a Cristo. Aleluya. A todos nos falta sabiduría. A mí me falta. Yo no sé si usted ya alcanzó la plenitud de la sabiduría, pero estoy seguro que puede encontrar más en Dios. Puede encontrar más. Y dice la Escritura: si usted necesita sabiduría, ¿a quién se la va a pedir? A Dios. Pídasela a Dios. Pida la sabiduría a Dios. Aleluya. Dios es la fuente de sabiduría. Dios es la fuente. Cuando usted le pide sabiduría a Dios, Dios le está dando algo de Dios. Dios está poniendo algo de Él en usted. Imagínate, cuando tú le estás pidiendo sabiduría: Señor, deme sabiduría, Dios está poniendo algo de Él en ti. Aleluya. Pídela a Dios. Aleluya. Usted puede ir a la universidad, usted puede ir al college, usted puede ir con los sabios de este mundo, pero usted nunca va a recibir la sabiduría de Dios en estos lugares. Usted puede ir a un colegio teológico, usted puede ir a un seminario bíblico, usted puede estudiar los idiomas originales de la Biblia,
Usted puede estudiar el hebreo, usted puede estudiar el griego, puede profundizar en eso. Pero ni aún ahí usted va a recibir la sabiduría, porque esa viene directamente de Dios. Es cuando nosotros venimos a Él en una actitud de humillación y le decimos: Señor, a mí me falta sabiduría. A mí me falta sabiduría. Dice la Escritura: si a alguno le falta sabiduría, ese soy yo. A mí me falta. A mí me falta sabiduría. Si a ti te falta sabiduría, entonces venga a Dios y dígale: Señor, a mí me falta sabiduría. Aleluya. ¿Sabe que hay un ejemplo en la Escritura? Este era el hombre más rico. Este hombre tenía riquezas. Este hombre tenía mucho ganado, tenía muchos camellos, tenía muchas casas, tenía palacios. Era un joven. Y este hombre iba a recibir el trono. Se iba a convertir en rey. Aleluya. Y estaba rodeado de todos los bienes del mundo. Tenía terrenos, tenía todo. Y a él se le dio la oportunidad de pedir algo. Y este joven, este hombre vino y solamente pidió: yo necesito sabiduría. Lo tengo todo. Tengo bienes, tengo riquezas, pero yo necesito sabiduría. Voy a recibir un reino. Voy a administrar una nación completa. Necesito sabiduría. Aleluya. Este fue el rey Salomón. Y dice la Escritura que Dios le respondió. Y que Dios dice: lo que has pedido es lo más importante. No me pediste más riqueza. Cualquier otro hombre hubiera dicho: pues dame un ejército. Quiero soldados para conquistar el mundo, para someter al mundo. Dame más propiedades. Pero dice la Escritura que este joven pidió solamente sabiduría. Es lo que necesito. Ya tengo riquezas. Yo te voy a preguntar algo, hermano. ¿A ti te ha ido bien en este país? ¿Has sido bendecido? ¿Tienes propiedades? ¿Tienes carros? ¿Tienes dinero? ¿Tienes ahorrado? Pero te voy a decir algo: te falta sabiduría. Y eso es lo que dice la Biblia. A todos nos falta, no estamos completos. A todos nos falta sabiduría. Este joven pidió sabiduría. Señor, quiero sabiduría, porque voy a administrar una nación. Tengo que administrar todo lo que tú has puesto en mi mano. Me has dado muchos recursos, pero me falta sabiduría. Mírate a ti mismo. Tienes mucho en tus manos. Has conseguido mucho, pero necesitas sabiduría para administrar lo que ya tienes. Necesitas la sabiduría de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Jeremías 33:3. Fíjate lo que dice. Es un texto que a lo mejor usted sabe de memoria. Es ese texto que dice: clama a mí y yo te responderé. Dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate bien: clama a mí, pídeme a mí, dice el Señor. Pídeme a mí y yo, dice, yo te mostraré cosas grandes y ocultas, misterios. Misterios, está hablando de misterios, de cosas que las personas con un ojo natural no pueden ver. Pero cuando Dios te da esa sabiduría, tú empiezas a ver cosas que otros no ven. Tú ves oportunidades donde otros no la ven. Aleluya. Dios empieza a revelarte cosas. Dios empieza a revelarte misterios. Y no me estoy refiriendo solamente porque hay personas que quieren conocer como el futuro. O hay personas que quieren conocer, bueno, qué está pasando con este hermano y le oran a Dios y quieren que Dios le diga qué está pasando. No. Estoy hablando de misterios, de cosas que no han sido reveladas para otros, pero que tú las puedes ver. Aleluya. Cosas que otros no entienden, pero tú las puedes entender. Aleluya. Cuando Dios nos da sabiduría, nosotros somos capaces de entender cosas que otros no entienden con una mente natural. Aleluya. La sabiduría que viene de Dios. Gloria a Dios. Y para ir terminando, si nos va el tiempo,
Fíjate lo que dice el texto. Dice que Dios cuando da, fíjate, primero es la falta de sabiduría. La falta de sabiduría se le pide a Dios para que cubra esa área. Pero fíjate lo que dice la Escritura, que Dios cuando da, Dios da con abundancia. Dice, el cual da abundantemente. Dios, yo quiero decirte algo. Dios no es como nosotros. Nosotros somos mezquinos. Hermano, le voy a decir algo. ¿Cuánto es lo más que nosotros? Hablemos un poquito de dinero. Así, no me gusta mucho involucrar el dinero, pero hablemos un poquito de dinero. ¿Cuánto es lo más que una persona le da a Dios? ¿Cuánto es lo más que le da? El 10%, ¿verdad? Creo que eso es lo más. Después de la ofrenda, hay personas que dan su ofrenda y el límite que ellos se ponen muchas veces es el 10%. Bueno, quiero decirte algo. Dios no es como nosotros. ¿Cómo se sentiría usted que Dios le da el 10% del oxígeno que necesita? Piénselo. ¿Cómo se sentiría usted que Dios le dé el 10% de la energía que usted necesita para vivir? ¿Qué diría usted de Dios? Usted diría, Dios es mezquino conmigo, porque yo necesito más oxígeno, yo necesito más energía y no me la está dando, solamente me está dando el 10% de lo que yo necesito. Eso somos nosotros. Porque nosotros, y no estoy hablando contra el diezmo, yo soy una persona que cree en el diezmo bíblico, no en el diezmo que usan otros para quitarle la riqueza y vivir de la riqueza ajena. No, yo creo en el diezmo bíblico, pero nunca debemos quedarnos en el 10%. Tenemos que crecer más. ¿Por qué? Porque Dios no te da el diezmo, Dios te da más. Dios te da el 100%, Dios te da el 100% de la comida, del agua que necesitas, del oxígeno. Dios te da el 100% de la luz, del sol, aleluya. Dios te da el 100%. Dios no es mezquino como nosotros. Dice la Escritura que Dios da abundantemente. El Dios que tú sirves es un Dios que te da en abundancia. Es un Dios que suple todas tus necesidades. No es un Dios que te da migajas, aleluya. Dios no te da migajas, Dios te da de forma abundante. Si tú le pides, dice la Escritura, abre tu boca que yo la llenaré, aleluya. Si tú le pides, dice la Escritura, que Él abre la ventana de los cielos, dice, y que derrama de su bendición hasta que sobre y abunde, hasta que se desborda, aleluya. Ese es el Dios que tú sirves. No es un Dios mezquino. A mí personalmente, por eso no me gusta escuchar el testimonio de hermanos que siempre están en crisis. He escuchado hermanitos que siempre están llorando y siempre están en crisis. ¿Y qué le pasa, hermano? Es que no tengo trabajo. ¿Y qué le pasa, hermano? Es que esto y es que esto. Y lamento y llorar. Bueno, entonces, ¿dónde está la bendición de Dios? ¿Por qué no se está cumpliendo la palabra de Dios en su vida? Aleluya. Dios cuando te da en abundancia, te da para saciarte, te da para llenarte, aleluya. Dios no te da migajas, Dios no te da de lo que sobra, eso lo hacemos nosotros. Nosotros traemos lo que nos sobra, nosotros traemos migajas. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, en totalidad, sino que traemos ahí una media adoración ahí. Eso es, no le estás dando nada, hermano. Tienes que darle una adoración íntegra, completa, total, porque el Dios que tú sirves es abundante y te da a manos llenas, aleluya. Dios no te da migajas, Dios no te da sobras, Dios te da hasta que la bendición se desborda, aleluya. Y cuando tú le pides sabiduría, Dios no te va a dar a medias. Mira, cuando tú le pidas sabiduría a Dios, hay varias formas como Dios te va a responder.
porque es bueno saber cómo Dios te va a responder. Número 1, busque a Dios en oración, pero en una oración sincera. No esa oración que solamente dobla sus rodillas un ratito y se levanta y sigue viendo Netflix. No, eso no funciona. Busque a Dios de corazón, sincero. Busque a Dios en oración. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Yo lo he experimentado. Yo he doblado mis rodillas y he estado con Dios y estoy ahí hasta que Dios me habla. Dios me habla. Yo puedo sentirlo en mi espíritu. Aleluya. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Es bien sencillo. Porque la voz que viene a ti es una voz que viene a tu espíritu, que te habla dentro. Y esa voz nunca te va a pedir que hagas algo que vaya contra la voluntad de Dios. Nunca. Si tú estás orando a Dios y le estás diciendo, Señor, paso por esta situación, una decisión importante que tengo que tomar, Dios nunca te va a llevar a que tú tomes una decisión que vaya contra los mandamientos de Dios. Y cuando tú oras y escuchas esa voz en tu corazón, tú vas a sentir la paz que te da el Espíritu de Dios. Te va a dar una paz. Cuando tú te levantas de ahí, puedes decir, siento la paz de Dios. Número 2. Aleluya. Vaya a las Escrituras. Busque a Dios en la Biblia y Dios te va a responder. Número 3, y con esto cierro. Después de que oraste, después de que leíste la Biblia, busca un anciano de la iglesia, un anciano que tenga temor de Dios. Y no me refiero solamente a edad, me refiero a un líder espiritual, un pastor, un diácono, un obispo, alguien que sea líder de la comunidad, pero que sea un hombre o una mujer de Dios. Compártele lo que estás pasando y esta persona te va a ayudar, te va a guiar, porque necesitamos ayuda. Y por eso Dios nos da los ancianos, por eso Dios nos da los pastores, por eso Dios nos da los líderes, porque necesitamos guía, necesitamos sabiduría. 3 cosas: busque a Dios en oración, ore a Dios, haga su parte, busque a Dios en la Escritura, aleluya, y siempre busque consejo. Siempre busque consejo. No se mueva solo. Usted no es llanero solitario. Amén. Usted es parte de una comunidad, parte de un pueblo.